Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Estamos conversando sobre facilitación de comercio y quiero comenzar ahora con el doctor Thompson. Esto de la facilitación de comercio que se viene hablando hace poco, en Nicaragua desde hace rato, pero fuera del país, que esto comenzó en la reunión de presidentes centroamericanos en República Dominicana. Entiendo que esta fue una iniciativa del sector privado de Nicaragua. Así es. Como también fue una iniciativa del sector privado nicaragüense a través del Consejo Consultivo de la Integración Económica Centroamericana, en el que el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada es el presidente del Consejo Consultivo, revisamos todos los problemas que teníamos en Nicaragua en cuanto a la documentación de los problemas. Entonces nos preguntamos, ¿será que esto solo existe en Nicaragua? Entonces en ese momento replicamos la solicitud al resto de Centroamérica y le mandamos la base de cómo se recaudaba, o se recababa más bien, las diferentes informaciones para determinar si existían problemas similares a los que nosotros estábamos teniendo. Oh sorpresa, todo Centroamérica lo tenía. Uno más que otro. Y entonces ahí tuvimos que hacer diferencias. Lo que era eminentemente de cada país y lo que era transversal centroamericano. Transversal centroamericano, ya lo dijimos, atrasos en frontera, no hay facilitación en el paso entre una y otra frontera, excesiva fiscalización por parte de la autoridad aduanera, se replicaba en todo Centroamérica. Y ayer, el jueves, lo validó el ministro de Transporte. De los 24 horas que se dura en transitar Centroamérica para un despacho, entre 12 y 20 horas solo son en frontera. Ese es el atraso que tenemos. Pero entonces, ¿qué hace Centroamérica y qué hace el Consejo de la Integración Económica Centroamericana a través del CCIE? Lo documenta. Después se hace una segunda validación donde cada uno de los países se sentaron con sus autoridades. Estamos hablando de MACFOR, MINSA, Marena, la propia Dirección General de Aduanas, y fuimos revisando punto a punto qué es lo que se había superado y qué es lo que todavía efectivamente estaba pendiente de resolver. Eso es lo que se lleva al Consejo de Presidentes y se le dice, señores, esto tiene 8 meses de venirse trabajando. En estos 8 meses no logramos avanzar, a pesar de que supuestamente había interés tanto del sector público como del sector privado. Entonces le dijimos, el Consejo de Ministros no ha tomado una decisión efectiva todavía. Entonces ahí intervinieron los presidentes de Centroamérica y le dan una orden específica de los famosos 90 días. La otra pregunta es, ¿se replica lo que nosotros estamos haciendo en el resto de Centroamérica? En este momento no. Nicaragua es el único país en Centroamérica y después de haber estado revisando las notificaciones que se le hicieron, 42 notificaciones que ya se hicieron a la Organización Mundial de Comercio sobre qué es lo que el mundo está cumpliendo de las medidas o de los artículos del acuerdo de facilitación que van a tener como medidas que ya están cumpliendo al momento de la entrada en vigencia del acuerdo. Resulta que en América Latina, el único que tiene la Comisión Nacional de Facilitación de Comercio funcionando de manera activa y eficiente es la República de Nicaragua. Entonces, lo que nosotros hicimos como notificación de lo que es todas las medidas en A fue una posición país. Lo que hicimos el viernes, que era determinar cuáles de las medidas que hacían falta para cumplir por parte de Nicaragua va a requerir únicamente tiempo y cuál va a requerir tiempo más financiamiento, es lo que se terminó de hacer el viernes, también va como posición país. Esta Comisión Nacional es integrada por el sector público y el sector privado. Sí, están todo el sector público que tiene relación con la actuación del desaduanaje de mercancías en frontera y al interior del país. Aduanas, ingresos, transporte. IPSA, Transporte, el Ministerio de Transporte, EPN, la Empresa Nacional de Puertos, la portuaria mandó 4 funcionarios, MINSA mandó 3 funcionarios,
El IPSA mandó a sus 2 funcionarios principales, o sea, cada uno de ellos estuvo en la mesa revisando cada uno de los procedimientos y en qué podía comprometerse desde el punto de vista técnico para alcanzar eficiencia y efectividad a partir del 2015. Una cosa interesante de esta comisión es que se piensa como país, no se piensa como sector público contra el sector privado. Por ejemplo, el tema de los cobros, ¿no? Hay muchas consideraciones del sector privado de que hay cobros excesivos, algunos de ellos injustificados de estos trámites y se habla abiertamente de esto, cómo le afecta a la productividad y a la competitividad del país estos cobros y se siente una aceptación, digamos, de las autoridades de al menos revisar y tratar de, es decir, si se va a cobrar algo que sea al costo del servicio, ¿no? Entonces es interesante ver este esfuerzo que no es muy conocido, ¿verdad? Porque es eminentemente técnico, pero que se traduce en realmente una mejoría para las condiciones económicas del país. Cuando uno exporta un quintal de café y lo vende en Alemania, ahí va esos cargos, ahí van esos trámites, ahí van esas pérdidas de tiempo en aduana, ahí va ese camión parqueado. Entonces, en la medida que nosotros podamos reducir todos estos trámites y costos, pues entonces se va a traducir en una mejor competitividad del país y sobre todo mejores ingresos para las empresas, en este caso cafetaleras, que se traduciría, digamos, en mejor empleo. Así que a eso iba yo, porque desde el punto de vista de la competitividad, Nicaragua ha venido mejorando muchos indicadores internacionales, lo reconoce el Banco Mundial, el BID y otros organismos. ¿Esto nos posiciona mejor a nosotros, nos ayuda en la competitividad? No, definitivamente, digamos, los cálculos son de miles de millones de dólares que le cuesta a la economía mundial este tipo de problemas, ¿verdad? Esto no es solamente un tema de que porque estamos en Centroamérica, esto afecta incluso a los países en desarrollo, ¿verdad? Así que, desarrollados, perdón. Entonces, esto tiene efectos reales sobre la economía, porque el principio básico aquí es de que para que exista comercio fluido, estas barreras tienen que eliminarse. Si vos vas a Europa, vos no te das cuenta cuando pasas de un país a otro, ¿verdad? Sí. Prácticamente los trámites aduaneros ahí entre fronteras son inexistentes. Obviamente estamos en otra realidad, aquí son países en desarrollo, hay temas de migratorios, temas de seguridad, pero hacia allá se debe de mover la economía del mundo, y por eso es que se hizo este enorme esfuerzo que comenzó desde el 2001 con la Convención de Doha, que mandató a los países a revisar entre 6 temas principales del desarrollo del mundo, el tema de la facilitación comercial como uno de los elementos fundamentales, y este es el que va un poco más avanzado, y ya ves, desde el 2001 hasta el 2013 es que se logró un acuerdo tan complejo donde entran intereses de diversos países, ¿verdad?, que tienen distintas agendas, y es una gran cosa que este acuerdo mundial se haya logrado y que Nicaragua lo haya suscrito, porque te obliga a emprender una agenda encaminada a mejorar el tema de la facilitación comercial como objetivo. Ahora, un elemento, estamos hablando de todo lo que es la facilitación, pero ¿cómo podemos demostrarlo? Antes, para exportar vía Corinto, tardaba 16 horas en proceso de exportación. Hoy se dura 3 horas en el mismo proceso de exportación. En los últimos 5 años se redujeron 13 horas. Antes, para importar medicamentos y algunos productos masivos de carácter popular, tenías 37 trámites. Esos se redujeron a 13 trámites. Pero hay que ir revisando paso a paso cuál es el cuello de botella, dónde está, cómo se puede reducir, porque nosotros manejamos siempre un principio: no se puede violar la ley para hacer cumplir la ley. Busquemos los mecanismos de facilitación sin entorpecer ni el control ni la certificación país, porque recordemos que las medidas sanitarias, fitosanitarias y de permisología, por querer facilitar y dejar que todo entre, podríamos terminar desertificando incluso nuestro país o nuestros puertos. Entonces, jugando con ese principio de país, hemos venido reduciendo los términos, hemos venido reduciendo los tiempos y hemos venido consensuando los procedimientos aduaneros del despacho. Esa reducción de la burocracia en la tramitología, ¿se puede medir en beneficios económicos para el país? Claro que sí.
¿Cuánto significaba preparar mi proceso de exportación? Yo tenía que hacer una colocación internacional y jugar con mi tiempo. Entonces le decía, no te lo puedo poner en X lugar antes de tanto tiempo. Hoy yo me caso con menos tiempo porque tengo 13 horas de diferencia en la exportación. Entonces ya puedo colocar más y mejores productos en la exportación. En el proceso de importación yo ya juego con mi materia prima y mis productos del proceso de importación. Ya sé que ahora voy a cumplir únicamente 3, 4, 5 trámites fundamentales y yo desaduano en menos tiempo. Ahora, esto no ha culminado. Esto no es que ya estamos en la panacea, ya estamos, no. Sabemos que todavía tenemos una serie de cuello de botella y es a lo que estamos apostando para, igual como hacemos en la exportación, el mecanismo de importación no dure más de 3 horas en el proceso de despacho. Voy a dar un ejemplo. Si alguien quiere exportar un producto perecedero, vamos a decir un contenedor de carne, y sabe que se va a parar 16 horas en la aduana de Peñas Blancas, el transportista no te va a regalar el diésel ni la refrigeración de esas 16 horas, esa la va a pagar alguien. Sí. Y la va a pagar el dueño de la empresa exportadora del contenedor. Y se la pasa después al consumidor final. Así es. Y al final del día, el consumidor final, en este caso, el consumidor de nuestras exportaciones, que se va a comer ese filete en Estados Unidos, va a tener que pagar un poco más. Y ahí es donde entra el filete de Brasil, que es más rápido. Entonces, esto claro que se traduce, es decir, estamos hablando de costos de transacción que no aportan beneficio económico para nadie y que más bien reducen el empleo, reducen las exportaciones y reducen la competitividad, y así podríamos encontrar una gran cantidad de ejemplos. La facilitación comercial se podría traducir en 3 grandes áreas, digamos, la simplificación, es decir, que en vez de tener 5 formularios, tal vez tenga uno que te haga el mismo trabajo. Tenés la armonización, que todos los países miembros de un convenio de facilitación de comercio trabajen en la misma línea, porque si no, lo que hace uno lo entorpecería el otro. Y agilizar, es decir, tratar de encontrar mecanismos en los cuales no llegues a un puesto fronterizo y que no te hagan el trámite porque el tipo está almorzando, ¿verdad? Sino que haya un suplente y que ágilmente te resuelva en ese momento. En esos 3 conceptos es donde radica el tema de la facilitación comercial. Pero ¿cómo lo venimos plasmando o cómo lo venimos materializando? En la última reforma a la ley de escáner se estableció un artículo donde se va a implementar de manera efectiva el despacho domiciliario para las exportaciones inicialmente. Entonces, eso va a permitir que cada uno de los exportadores pida a la Dirección General de Aduana desde su empresa hacer el despacho, de tal suerte que cuando él pase por la frontera, él ya está despachado, él ya no va a tener que hacer todo ese montón de filas, ya no duraría 16, 20 horas aparcado en la cola esperando ser despachado. Ahora, para poder cumplir todo este proceso, lograr estos beneficios, tenemos infraestructura adecuada, nuestra burocracia está siendo sensibilizada de que hay que agilizar estos procesos. Mira, se necesitan inversiones, definitivamente, inversiones físicas, donde el mismo tránsito de los contenedores pueda ser facilitado, hasta pasando por inversiones tecnológicas como la compra de equipos sofisticados, no intrusivos, de que permitan ver, como los escáneres, por ejemplo, que es una tecnología, no es la única, y inversión en capital humano. Es decir, si tenemos todo lo anterior, pero tenemos una forma de pensar fiscalizadora, no facilitadora, no ágil, entonces habremos hecho poco. Entonces, la respuesta es que necesitamos inversiones tanto físicas, tanto tecnológicas, como en capital humano, para cambiar, digamos, esta cultura y entender la importancia que tiene que esta mercancía pase por la frontera lo más rápido posible. Estas es precisamente las notificaciones de las que mencionaba el doctor Thompson. Nosotros como país tenemos un periodo determinado para decir cuáles de las acciones nosotros podemos cumplir inmediatamente. Ya hicimos una primera comunicación a la Organización Mundial del Comercio, que es la notificación de las acciones tipo A. Las acciones tipo B no necesitamos recursos financieros, pero sí algún tiempo para cambiar alguna ley, algún decreto. Y las acciones tipo C, que son, como las que he mencionado al inicio, acciones que requieren inversiones, que requieren ingresos de cooperación externa de programas para
poder ayudar a esta facilitación. Pero eso específico que vos preguntabas es lo que se conoce como coordinación del despacho en frontera. De acuerdo a lo que nosotros vamos a notificar a la Organización Mundial de Comercio, en un año después de la entrada en vigencia del acuerdo, Nicaragua está lista y preparada para hacer un solo despacho bajo una sola coordinación en cada uno de los puestos fronterizos. Quiero agradecerle al doctor Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDES, y al doctor Henry Thompson, en representación del sector privado, asesor de COSEP, que nos hayan acompañado esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Por habernos ilustrado sobre este esfuerzo que se está haciendo en nuestro país. Y ustedes no se vayan, que nosotros tenemos mucho más en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.